Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor y misericordia, tus misericordias que son hechas nuevas cada mañana. Gracias por lo que tú llevaste a cabo en la persona de tu Hijo Jesucristo, para darnos el perdón de todos nuestros pecados. Gracias por el sacrificio de tu Hijo, por la sangre que Él derramó para la redención y perdón de nuestros pecados. Gracias porque Él tuvo un vivir humano totalmente sometido a tu voluntad, y en la cruz Él de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, donde ahora ese pueblo se llama la iglesia, que es el cuerpo de Jesucristo. Gracias porque la iglesia está diseminada en el mundo entero. Gracias por cada congregación que se va o ya están congregadas en esta hora a nivel mundial en diferentes lugares. La petición que te hacemos es, Padre, que nos deje espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, que alumbre los ojos de nuestros entendimientos, para que por la revelación del Espíritu Santo podamos entender a la esperanza que tú nos has llamado. Padre de la gloria, que todos podamos tener la revelación de que la iglesia es el cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Apocalipsis 18. Amén. En Apocalipsis 18, mantengan reservado el abrazo para Ben y Carmen. Apocalipsis 18. Voy a leer hasta el verso 4. Dice: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino de su furor, de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí, verso 4, otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Ese va a ser el título que vamos a comenzar en el mensaje de hoy. Lo que está ahí en Apocalipsis 18 y verso 4. Salid de en medio de ella, pueblo mío. Ese llamado no viene de la tierra, de alguien que está en la tierra, viene de arriba. Viene de lo celestial. Y vamos a ver qué es la caída de Babilonia, pero ¿qué es Babilonia? Entonces, en Apocalipsis 17 habla otra vez de Babilonia. Pero esta Babilonia del capítulo 17, cuando Juan está recibiendo esta visión y logró ver lo que Dios le estaba mostrando, también se le dio la interpretación de la visión que él estaba viendo. Y aquí
Leemos en Apocalipsis 17, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo, esas copas son que están llenas de la ira de Dios. Y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto. Miren donde el espíritu lleva a Juan, al desierto, para que vea lo que va a ver. ¿Qué hay en el desierto? Hay sequedad. Ahí no hay nada de parte de Dios. ¿Ok? Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer. Recuerden aquellos que estudian la Biblia. La verdadera iglesia aparece en tipología bíblica con una mujer. La verdadera iglesia. Pero la iglesia apóstata también es representada por una mujer, con la figura de la mujer. ¿Ok? Recuerde que cuando usted pronuncia o oyó la palabra iglesia, un momentito a los que están conectados. Cuando estén estudiando la Biblia, usted tiene que leer con cuidado el contexto para ver a qué representa esta mujer, si a la verdadera iglesia o a la iglesia apóstata. ¿Ok? Esto tiene que quedar claro y vamos a hablar muchas cosas de esto, en estos temas, cosas que ya hemos hablado, pero hay que estarlas repitiendo porque tenemos hermanos nuevos que se están congregando con nosotros y los que se siguen conectando por medio del video. Y el llamado que yo hago a través de este video, yo sé que hay pastores que los ven, los escuchan. Hay hermanos que están viendo estos videos que quedan grabados aquí. Y la petición que yo le hago es que le oren a Dios. Que le oren a Dios para que Dios les dé la revelación por medio del Espíritu Santo. Porque cuando se descubre estas 2 Babilonias que aparentan ser 2, pero ya mismo vamos a explicar esto. En ese capítulo 18, como dije al principio, hay un llamado que viene de los cielos. Y ese llamado es: salid del medio de ella, pueblo mío. Y el llamado a este pueblo, que es el pueblo de Dios, lo dice Dios mismo desde el cielo: pueblo mío. Y es para que entiendas que no es donde tú te congregas, es lo que estás practicando. Si está de acuerdo con el marco de enseñanza bíblico de Jesucristo y los apóstoles, o lo que estás practicando, la mayor parte de lo que se practica viene de la tradición. Que esta mujer, vamos a ver el nombre de esa mujer, ha llenado el mundo entero. Y como dice la Biblia, que los reyes de la tierra han participado de su fornicación.
Vamos a seguir leyendo aquí en capítulo 17 de Apocalipsis. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y en su frente un nombre escrito. Por favor, atienda con cuidado cómo sigue diciendo la Biblia. Un misterio. ¿Qué es un misterio? Algo que está oculto, que no ha sido revelado. Pero ¿habrá algo oculto para Dios? Y si los creyentes decimos que no hay nada oculto para Dios, entonces podemos seguir leyendo y entendiendo que para estos tiempos que nos ha tocado vivir, Dios está trayendo la revelación de estos misterios que no son de parte de Dios. Porque el nombre que se le da a Juan de esta mujer es Babilonia la Grande, la madre de las rameras. La madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Aquí le llama no solamente a esta mujer ramera. ¿Y qué es una ramera? Una ramera es una mujer que vende su cuerpo y por ende se une a muchos hombres por dinero, pero ninguno de esos hombres es su marido. ¿Y cuándo es que a una mujer se le puede llamar madre? Bueno, sencillamente cuando da a luz. Cuando da a luz, quiere decir que esta ramera es madre porque tiene muchas hijas. Lo que tenemos es que pedir en oración a Dios que nos alumbre para averiguar cuáles son las hijas de la ramera, de la gran ramera, donde hay misterio religioso. Hasta ahora, el 99% de los teólogos entienden que esa mujer que el ángel le habla a Juan y le da el nombre de ella es la institución católica romana. La pregunta que yo quiero hacerle a muchos pastores que ven este video y a muchos hermanos que se congregan en diferentes lugares y que están de acuerdo porque lo dicen, esa es la institución católica, pero no les da por averiguar cuáles son las hijas. Porque esta iglesia apóstata tiene muchas hijas. Por eso es que en el capítulo 18 viene un llamado de parte de Dios. Sal de en medio de ella, pueblo mío. Y usted, pastor, que escucha esta palabra, usted, hermano, que está viendo y escuchando esta palabra, usted dirá, de ahí vengo yo. De esa institución vengo yo. Ahora, yo soy pentecostal. Hay otros que dicen, yo soy de las asambleas de Dios. Hay otros que dicen, yo soy discípulo de Cristo. En cuanto a la institución religiosa.
Yo soy de la iglesia luterana, porque Lutero fue uno de los reformadores. Y que Lutero Dios lo usó. Él era un monje católico y él se dio cuenta leyendo al profeta Habacuc. Y Dios le habló cuando leyó el capítulo 2 de ese profeta, donde Dios le dice al profeta, cuando el profeta Habacuc le está pidiendo, demanda a Dios, oye, tú no ves lo que le están haciendo a tu pueblo, y tú, en otras palabras, estás de brazos cruzados, porque los babilonios estaban atacando al pueblo de Dios, y para Habacuc, pues Dios no estaba haciendo nada por su pueblo. Y ahí es donde Dios le dice a Habacuc que buscara una tablita y escribiera lo que le iba a decir. Y ahí es donde Lutero está leyendo, donde en ese capítulo 2 lee que Dios le dijo a Habacuc, mas el justo por la fe vivirá. Esa palabra el apóstol Pablo la cita de nuevo cuando escribe en el libro de los Romanos, en el capítulo 1, versos 16 y 17, donde Pablo dijo, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, para salvación para todo aquel que cree, primeramente al judío y también al griego, para que como está escrito, porque en el evangelio de Dios, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, para que como está escrito, y ahí Pablo citó al profeta Habacuc, mas el justo por la fe vivirá. ¿Por qué Dios le habló a través de esa escritura a Martín Lutero? Porque Martín Lutero estaba viviendo dentro de la institución católica, él era un monje, y todo lo que los feligreses pedían a los sacerdotes había que pagar. Si usted tenía a algún familiar que había muerto, pero como ya había aparecido la doctrina herética del purgatorio, pues para sacar a su familiar del purgatorio, usted pagaba por una misa. Si usted quería prender una vela para alumbrar el camino a alguien, usted tenía que pagar por esa vela. Y ahí todo era en base de dinero, y Martín Lutero se dio cuenta que nada, las indulgencias, todo, que todo lo que viene de parte de Dios en Cristo es por la gracia de Dios. No hay que pagar nada. Y cuando él sale con esta revelación, que la salvación era por gracia, la justificación por la fe y solo la escritura. Ahí comenzó a tener problemas con la institución, con los jefes de la época, con el Papa, con los cardenales. Lo llamaron a unas cuantas reuniones para que dejara de enseñar lo que estaba enseñando. Y él se mantuvo firme. Pero escúcheme bien lo que le voy a decir. Martín Lutero tuvo que huir porque lo iban a matar. Pero Dios lo usó para sacar a la luz pública que la justificación, que la salvación que el hombre y la mujer necesitaban, Dios nos la había dado por gracia. Que nosotros lo que teníamos era que creer. Pero en la institución católica romana se habían reunido en el primer concilio se me escapa el nombre, de Cinea, ¿cómo es? De Nicea, donde Constantino era el emperador de Roma,
Y en el 325 después de Cristo, ese fue el primer concilio, donde se estaba discutiendo porque había un tal Arriano, era un personaje, ese era el nombre de él, donde él arrastró a muchos para que creyeran que Jesucristo fue creado, que Cristo no era divino. Y en este concilio, una de las cosas que sale de ahí es estar en contra de esa enseñanza. Pero Martín Lutero, a pesar de que tuvo la valentía de parte de Dios para mantenerse firme, que la salvación no se podía comprar, que Cristo había pagado por ella, y que solo lo que tenía valor en la persona del creyente era las Escrituras. Y cuando eso, el Nuevo Testamento no estaba. Cuando se habla de las Escrituras, se habla de la Taná, o sea, de la enseñanza que traía el Viejo Testamento. Pero claro, el que no entiende el Viejo Testamento, no entiende que el Viejo Testamento era la sombra de los bienes venideros. Hoy nosotros no estamos en la sombra, estamos en la realidad. Porque como le dijo Cristo después que resucitó a sus apóstoles, y nos lo dice hoy a nosotros, en Lucas 24, que todo lo que decía Moisés en la ley, los salmos y los profetas, él tenía que darle cumplimiento porque de él era que hablaba Moisés, los salmos y los profetas. Tengamos mucho cuidado cuando leemos los salmos, porque los salmos que son mesiánicos, que se refieren a Cristo, a veces nos creemos que son promesas para nosotros. Y hay que tener mucho cuidado. Ya he visto que hoy en día, que llevo 40 años, que el Señor me rescató, y la mayor parte de aquellos hermanos, sea pastor, sea evangelista, sea apóstol, la mayor parte cuando van a orar por un enfermo, ¿qué escritura es la que citan? Isaías 53. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Porque Él llevó, dice el profeta, nuestras enfermedades. Yo no estoy dudando de que una promesa cumplida, Dios la pueda extender. Pero si usted lee el capítulo 8 de Mateo, usted va a ver ahí en ese capítulo que a Cristo le llevaron endemoniados, enfermos de todas clases, y dice que a todos Él les sanó para que se cumpliera la escritura que dice que Él tomó nuestras enfermedades. Eso de Isaías 53 tuvo cumplimiento, y el cumplimiento lo dio Cristo dentro del pueblo judío. Por eso es que ahora Jesucristo, después que el nuevo pacto es ratificado con su sangre, Él dice, en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Ahora es en el nombre de Jesucristo. No es citando una escritura que estaba, que Cristo le dio cumplimiento. ¿Ok? Y en todo esto tenemos que tener cuidado. Entonces, el concilio donde Constantino era el emperador
Recuerde que uno dirá, wow, pero eso fue en el 325 después de Cristo. ¿Cuántos años ya han pasado? Hermano, el asunto es que hoy se están practicando cosas que tuvo su origen ahí. Lo único es que es el mismo perro, pero con diferente collar. Y esta institución católica romana ha distorsionado el mensaje de la palabra. Escúchenme bien, yo lo he dicho, pero tengo que estarlo repitiendo. Una de las cosas que llegaron a un acuerdo es donde aparece que las tradiciones están por encima y en primer lugar que la palabra de Dios, o que las escrituras, vamos a ponerlo así. Pero entonces yo quiero citar a Cristo cuando se encuentra con los religiosos de la época, los escribas y fariseos, que Cristo le dice a ellos, hipócritas, ustedes han invalidado la palabra de Dios por vuestras tradiciones. ¿Por qué? Porque Dios lo que le dio al pueblo judío fue la ley, no para que crearan una religión llamada el judaísmo. Entonces ahí es donde hay muchas versiones de diferentes hombres, donde aparece en el judaísmo las tradiciones de los ancianos que tenían que cumplirse por encima de lo que decía las escrituras. Y eso Roma lo adopta y lo establece. Vamos a mencionar algunas de las tradiciones. Léase luego en su casa capítulo 2 del libro de Romanos y verso 8. Pero léase el capítulo completo. Cuando llega al versículo 8, usted va a ver que Pablo, el apóstol para los gentiles, constituido por Jesucristo, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y hueca sutileza, según las tradiciones de los hombres y no según Cristo. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar de una tradición, porque estamos cerca. En cuanto a la fecha se refiere, la llamada Navidad. Que Cristo y que nació el día 25 de diciembre. ¿Ok? ¿Qué era lo que celebraba el Imperio Romano con esta institución llamada Católica Romana? El día del sol, el nacimiento del sol, eso es lo que le llaman el solsticio. Pero ¿qué pasa? Que ellos siguen con el mismo perro, pero le ponen otro collar. Entonces ahí cristianizan el día 25 de diciembre para enseñar que el nacimiento de Cristo fue el 25 de diciembre. Mire que Dios está usando hace tiempo a muchos de sus hijos en diferentes partes del mundo, hablando de esta tradición. Cristo no nació el 25 de diciembre. Pero yo hago la pregunta. El pueblo evangélico, el 90% o el 99%, por no ser muy radical, está celebrando el día del nacimiento de Cristo el 25 de diciembre. Y ahí dice que es un misterio religioso. Cuando usted en YouTube o por internet, usted busca los retratos que están presentando, lo que hay dentro del Vaticano, donde quiera usted va a ver el símbolo del sol, porque siguen adorando, y las diferentes imágenes. De ahí sale el rosario de ese concilio, de ahí sale
el purgatorio, porque cuando estaban en la reunión, porque de ahí es que sale la confesión, usted tiene que irse a confesar sus pecados con un cura católico, y quedó establecido que el que no pertenece a la Iglesia Católica Romana no es salvo. Entonces yo pregunto, tenemos que preguntarnos, ¿quién es el que da la salvación? ¿Quién fue el que murió en la cruz? ¿Y por qué murió? Cuando usted tenga que hablar con un inconverso, no lo invite a la iglesia. Usted tráigalo a Cristo. Usted tráigalo a Cristo. Porque para estar en la verdadera iglesia, que es el cuerpo de Cristo, usted tiene que estar en Cristo. Usted se tiene que haber convertido a Cristo. Y ahí tiene que entender y creer lo que dice 1 Corintios 12:13, que por un mismo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. Amén. Y ese cuerpo es la iglesia donde Cristo es la cabeza. Amén. El purgatorio, la doctrina del purgatorio, ¿dónde está eso en la Biblia? No, pero lo practican. ¿Por qué? Porque en esa reunión donde habían aproximadamente 300 personas, teólogos de diferentes creencias, hablando de la salvación, de la confesión que había que... Entonces sale uno y dice, pero un momento, y si alguien muere y antes de morir, 10 minutos antes de morir, cometió un pecado que no le dio tiempo a irse a confesar, ¿qué va a pasar con esa vida? Y ahí sale alguien, otro, y dice, bueno, pues tiene que ir a purgar las penas en un lugar donde le llamaron el purgatorio. El tiempo que va a estar ahí esa persona, vamos a ayudarlo con las misas que vamos a pagar, con los rosarios que vamos a rezar. De hecho, estamos en el mes del rosario, que es octubre. Yo no le veo a ustedes ninguno ahí que tenga un rosario. No sé si lo tenga guardado en su casa. O lo pone el cristal de la guagua. Y aunque parezca chiste, esto es una realidad, hermano. Porque aquí dice misterio religioso, y escúcheme bien, y yo no voy a tener pepitas en la lengua, algo que me moleste para hablar. El asunto es que el llamado pueblo de Dios a nivel mundial está practicando lo que no debe practicar. De ahí sale el llamado clero laicado, donde le dan la posición al Papa, que es la máxima figura en esa institución, donde lo nombran un ser infalible y lo nombran la cabeza de la iglesia. ¿Qué me dice la Biblia a mí? Pablo, cuando escribe su primera carta a los Corintios, en el capítulo 3 le dice a ellos, y en el día de hoy a nosotros, que nadie puede poner otro fundamento, el cual ya Dios puso, que es Cristo Jesús. Y cuando el Papa lo llaman la cabeza de la iglesia, la Biblia me dice a mí que la cabeza de la iglesia es Cristo Jesús. Ni es un pastor, ni es un cura. El hecho de que nombren a Pedro como primer papa, eso fue un invento humano y eso fue un homenaje póstumo que le hicieron a Pedro, porque Pedro fue un apóstol que nunca fue a Roma. El que fue a Roma a predicar se llama Pablo,
Y los primeros que predicaron allí fueron Priscila y Sila, que tuvieron que huir cuando la persecución. Y aquí habla del castigo que se le va a dar a esta institución y a todos los reyes de la tierra porque han bebido del vino del furor de su fornicación. Entonces ahí tenemos que ver que Apocalipsis 17 nos habla de un misterio religioso, pero Apocalipsis 18 nos habla de Babilonia, la que es una mezcla de política, religión y comercio. Y comercio. El día de Santa Claus. Esa es otra tradición. Mire, pide la información a Google, que le dé información sobre el árbol de Navidad. Otro culto pagano que nace en Babilonia, aquella gran ciudad que hicieron, que querían hacer una cúspide que llegara al cielo. Babilonia, esa Babilonia terrenal, de ahí es que salen todas las falsas religiones en contra de Dios. ¿Cómo era que se congregaba la iglesia, la verdadera iglesia, hasta el año 325 después de Cristo? ¿Dónde se congregaban? En las casas, y no eran los domingos nada más, era todos los días. A ninguno de los apóstoles, como Cristo no dejó eso como enseñanza, se les ocurrió. Hemos crecido numéricamente, hay que comprarle un terreno al Estado para hacerle casa a Dios. Lo que hoy se le llama templo, casa de Dios. Refiriéndose al edificio. Entonces la Biblia me dice a mí que nosotros los seres humanos, los que hemos nacido de nuevo, somos el templo de Dios y que ya no le pertenecemos a otro, le pertenecemos a Cristo porque Él fue el que nos compró. Y este cuerpo, Dios lo quería siempre para que fuera el templo para Él morar. Por eso en 1 Corintios 6 el apóstol Pablo dice, oye, ustedes no saben que son templos del Espíritu Santo, donde Dios mora. Hebreos 3 somos la casa de Dios. Efesios 2 somos el edificio de Dios. Somos la familia de Dios. Entonces, cuando usted sigue la iglesia de Pentecostés hasta el año 325, usted tiene que leer el libro de los Hechos. A ninguno de los apóstoles se le ocurrió la idea de, como David allá en el Viejo Pacto, que hay que hacerle casa a Jehová. Porque sí vamos a encontrar las promesas de parte de Dios. Cuando David quiso hacerle casa a Dios, porque se le vino a la mente, yo viviendo en esta casa que vivo yo, tremenda, y el arca de Dios está ahí al aire libre. Hay que edificarle una casa, porque hablarle al pueblo judío en aquel entonces del arca era hablarle de la presencia de Dios, y estaban bien con eso. Pero esa arca era tipo de Cristo Jesús. Y un profeta de Dios, voy a mencionar esto porque tenga cuidado, porque a usted se le puede aparecer un falso profeta como un verdadero profeta de Dios. Y el que vino donde David fue un profeta de Dios llamado Natán. Y le dijo, haz todo lo que esté en tu corazón, porque Dios está contigo. Pero ahora viene luego Natán a hablar, ahora es de parte de Dios. O sea que ese profeta habló en la carne. Pero ahora viene de parte de Dios, cuando le dijo, vete y dile a David que él no es el que me va a edificar casa. Es un hijo suyo, donde Dios le promete el reino, va a ser un reino sempiterno para siempre.
Entonces usted dirá, pues fue Salomón. No, porque Salomón cayó en pecado. Su reino fue quitado. ¿A quién se estaba refiriendo Dios? Por eso es que a Cristo se le llama el hijo de David. En cuanto al reino donde estaba David sentado, ahí Cristo va a venir a reinar. Ese es el hijo de Dios, Cristo Jesús. Dios le dijo, dile a David que un hijo de él es el que me va a edificar casa a mí. Por eso es que en Mateo 16 y verso 18 aparece Cristo hablando con los apóstoles y aparece por primera vez el nombre de iglesia. No la mencionó, no la siguió mencionando, simplemente le dijo a Pedro, sobre esta roca, o sea, sobre la revelación que tú acabas de recibir de mi Padre, que yo soy el Hijo de Dios, pues sobre esta roca, yo edificaré mi iglesia. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que se llama hoy dentro del pueblo evangélico la iglesia? Se le está llamando a un edificio. ¿Por qué? Porque en los primeros creyentes, en aquellos creyentes que estaban cuando Constantino era el emperador de Roma, los apóstoles ya habían muerto. Ellos perdieron la visión espiritual y ahí fueron engañados. Y Constantino, como lo que quería era unificar la religión con el Estado, porque él estaba políticamente perdiendo pies, se le ocurrió que él tenía que tratar de que la religión y el Estado fueran uno. Por eso es que él determina no muchas sectas religiosas, sino una religión a nivel mundial. Ahí es que aparece el nombre católica, que significa universal. ¿Ok? Constantino, viendo las reuniones que hacían los verdaderos creyentes, le dijeron, ya no tienen que hacerlos en las casas. Le prestó los templos paganos, los edificios donde se les rendía culto a dioses paganos. Constantino los prestó para que los verdaderos creyentes celebraran sus reuniones. De ahí se desprende de ahí en adelante, que la iglesia, las congregaciones tienen que tener un lugar para congregarse. Y ahí comienza la construcción de edificios. Cuando Dios lo que quería era que su pueblo se viera como lo que Él quiere, que es una familia, y Dios donde quería llegar era donde estaban las familias, que eran los hogares. Por eso es que la iglesia comenzó a reunirse en grupos pequeños, en los hogares, todos los días. Comían juntos, permanecían en la oración y en la enseñanza que los apóstoles les habían dado. Eso se rompió. ¿Ok? Eso se rompió. Pero ahora tenemos la construcción de templos, pero hay que ponerle un nombre. Recuerden que en Apocalipsis 17 leímos que esta institución es la madre de la ramera. Esta mujer es ramera, tiene muchos nombres, sino tiene muchos ídolos, muchos dioses paganos, pero ninguno de esos es el verdadero Dios. Ninguno de ellos es el verdadero Dios. Por eso es que ahí en esta visión le llama ramera. Pero esa ramera, esa mujer ha dado a luz. Entonces, cuando hoy vemos la fabricación de edificios en las plazas de los pueblos,
Y casi todas tienen ese edificio hecho frente a la casa alcaldía. Aunque tú estás allá y yo acá, pero somos uno. Porque al único para este tiempo que yo he visto y estoy escuchando que desde la posición de presidente de esa república está poniendo a Dios en primer lugar, se llama Bukele. Y que ahora él dio una determinación que está prohibido terminantemente de estar celebrando fiestas paganas. Entonces, por este hombre hay que orar para que Dios lo lleve hacia adelante. ¿Ah? Porque cuando él se dirige, inclusive lo llevaron a testificar a un tribunal donde era una jueza. Cuando le tocó hablar al frente a la jueza, lo primero que comenzó a hablar fue de Dios, y la jueza le dijo: señor presidente, por favor, no me traiga a Dios a esta sala. Lo que no sabe la jueza es que para ella no ver a Dios en la sala, tiene que decirle a Bukele al presidente: sáquese para afuera, porque la presencia de Dios está en ese hombre que usted tiene ahí frente a usted. Pero los políticos de hoy en día cogen el nombre de Dios en vano. Y nosotros vamos a hacer esto y esto se va a acabar y esto, y cuando usted los ve, caen como un carro cuando caen en un fanguero, que mientras más gasolina usted le da, más profundo se va hundiendo. Y así están los políticos. Los políticos. Y aquí hay que identificar de que la Biblia lo que nos enseña, lo he dicho, hoy ya lo dije y lo voy a seguir repitiendo. Usted y yo tenemos que tener la visión revelada en nuestro espíritu de que nosotros somos hombres y mujeres de carne y hueso que nos hemos convertido a Cristo. Somos los que cargamos, donde quiera que vamos, la presencia de Dios. Porque somos templo del Espíritu Santo. Porque la iglesia no es una institución organizada por el hombre, sino que la iglesia es un componente de hombres y mujeres redimidos por la sangre de Cristo, que formamos un cuerpo orgánico porque tiene vida. Y esa vida se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo. Entonces, al ver que en la Biblia no hay mandamientos ni de Cristo ni de los apóstoles para que le construyeran casa física a Dios, yo pregunto, ¿el llamado pueblo evangélico lo está haciendo? ¿Sí o no? Y cada día aparecen más. Dios me habló porque me llamó para pastor, y tengo que levantarle obra a Dios. Porque tengo el llamado, y el que le trajo la profecía, el primero no averigua si fue un verdadero profeta. Porque si para mí viene una profecía que está en contra de lo que está escrito, yo tengo que tener la capacidad espiritual para entender que ese es un falso profeta. Por eso es que el llamado para todos nosotros que crezcamos en la gracia de Dios y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo dice el apóstol Pedro, no el Papa Pedro.
Porque Pedro cuando escribe se identifica como un anciano más, o sea, un pastor en la iglesia. Y escúcheme bien, el pueblo evangélico, por estar haciendo lo que está haciendo, ahí usted ve que tienen la Biblia. Hay muchos predicadores que son más cómicos que predicadores, donde hay una mezcla de lo terrenal con lo espiritual. Eso es adulterio, fornicación. Entonces, estos pastores que tienen esta visión están trasquilando al pueblo que verdaderamente cree en Jesucristo. Y los están trasquilando no de la lana, sino de lo que tienen en la cartera. ¿Cuántos pastores hay que han llevado a la congregación que pastorea a tener una deuda de 1.150.000 pesos por un terreno? Yo los conozco y sé dónde están. No estoy inventando malas aquí. Pero Dios te mandó eso. Entonces yo tengo dos alternativas, dos. No tengo más ninguna. O creo a estos que dicen Dios me dijo, Dios me mandó, y si yo le creo, entonces yo cojo este libro y lo voto, porque ¿qué hago yo entonces con la Biblia? Porque la Biblia contradice todo eso, pero yo he decidido seguir creyendo lo que está escrito. Y como dijo Pablo, tengan cuidado de no ir más allá de lo que está escrito. Yo no sé en qué sitio, pero me mandaron el video, yo creo que se los dije a ustedes. Hay un pastor ahí que está vendiendo solares celestiales, porque Dios lo mandó a vender solares. Eso está sucediendo, hermano. ¿Por qué? Porque estamos en los postreros días. Si estos días no fueran acortados. Por eso hay que tener cuidado, y aquí más luego vamos a ver dos términos que usa la Biblia. Yo puedo decir que Dios me llamó por medio de la predicación del Evangelio que muchos me dieron antes de yo venir a Cristo. Y usted también, por medio del Evangelio, Dios nos llamó. Pero no lo podemos dejar ahí. Porque en Mateo 22 Jesucristo dijo, son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Vamos a descubrir poco a poco, con la ayuda de Dios, quién es un escogido. Llamado, pues somos todos los que nos reunimos y creemos en Cristo, creemos en su muerte, en su resurrección, que viene otra vez. Pero vamos a ver quiénes son los escogidos. En medio de todos esos llamados, que son muchos, lo dijo Cristo, pero pocos son los escogidos. Y le voy a decir una cosa. Aquí tiene que haber un hambre y sed en nuestro espíritu de las cosas espirituales. Porque si cogemos esta palabra, bueno, una hora más el domingo, después seguimos viviendo la vida rutinaria como siempre la vivíamos. Hay que pedirle a Dios, Dios, despierta en mi espíritu hambre y sed de tu palabra. Entendiendo que yo no tengo que ir a un instituto bíblico, porque de una de las cosas que daban para los tiempos de los apóstoles, asombrados, era que decían de Pedro y de Juan que eran hombres del burgo, o sea, que no tenían escuela. Pero hoy, para usted ser pastor en una congregación, usted tiene que presentar unos diplomas de qué grado de escuela usted tiene. Si fue a la universidad, ¿cuánto tiempo de teología usted ha estudiado? No importa que usted no tenga el llamado, pero si usted tiene diplomas de teología,
de institutos bíblicos, usted es un candidato, usted puede apuntarse en la lista para cuando haya el hueco lo metemos ahí como pastor. Y esto es lo que está sucediendo en muchos concilios. En muchos concilios. Y el asunto es que donde se está practicando eso, a veces caemos en el error de creer Dios está ahí porque mira, eran 50. Mira, en poco tiempo ya hay 300. Nos dejamos llevar por las multitudes. ¿Cuántos somos? A mí un adventista en Corozal me dijo que se estaban congregando en un hogar, habían como 7, 8. Él vino a casa y me dijo, no, el concilio no nos permite que nos llamemos iglesia, porque para el concilio adventista reconocer como que es una iglesia tienen que haber más de 15 miembros. Bueno, y yo lo entiendo porque no entienden, no tienen la visión de lo que es la iglesia. Recuérdese, y esto hay que estarlo repitiendo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Efesios 1:23. Donde Él es la cabeza y nosotros somos miembros, cada uno en particular, de ese cuerpo. Y el que tenga un poquito de duda para entender esto, léase 1 Corintios 12, donde Pablo, la analogía que él trae para hablar de lo que es el cuerpo de Cristo es nuestro cuerpo físico. Y Romanos capítulo 12 también lo puede leer. Ahora, cuando usted lea 1 Corintios 12 y verso 13 o verso 12, algo por ahí, si alguien lo busca para no dar mala cita, capítulo 12, cuando él habla de que este cuerpo tiene muchos miembros, pero todos forman un solo cuerpo, ahí dice, ¿no? Así también la iglesia. Es lo que dice, así también Cristo. Cristo. Por eso es que él dijo en Juan 14 que él se iba, pero que iba a volver. ¿Y qué dijo él? Volveré y os tomaré a mí mismo. Cristo viene a buscarse él, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, hermano, y esto con nuestra mente natural no lo vamos a entender, al contrario, lo vamos a rechazar. Si tratamos de entender esto con nuestra mente carnal, vamos a decir, hermano Víctor está loco. ¿Ah? 1 Corintios 12:13. No, ese no es. 12:12. Así también Cristo. Léanse ese capítulo completo, hermano. Que Dios nos dé entendimiento, sabiduría, revelación. Los que crean o quieran más bien tener información de dónde viene el árbol de Navidad, que se le llama el árbol de Navidad. Yo no sé si este año yo lo voy a ver, pero el año pasado yo vi la congregación que pastorea Wanda Rolón en Piña. En el lugar ese que le llaman altar, ahí tenía un árbol adornado que cogía medio grandísimo. Entonces, si yo le hablo del catolicismo, a lo mejor me dice, yo no soy católica, yo soy evangélica. Pero Dios te llama católica, ¿tú sabes por qué? Para Dios. Tú eres católica por lo que estás practicando, que esa es la religión que el diablo ha usado para dañar
la iglesia de Jesucristo. Entonces, yo pregunto, el llamado pueblo de Dios, el llamado pueblo evangélico, ¿está dividido, sí o no? ¿Qué usted cree? ¿Cuál es la razón de las divisiones? Pues los nombres de la secta religiosa. Entonces quiere decir que ese pueblo está obrando en el terreno de la división. Y cuando usted va a buscar la matemática celestial, toda le va a dar 1. Por algo Jesucristo oró. Juan 17. Cuando va a terminar esa oración, él está orando por la unidad, le está orando al Padre. Padre, que ellos sean 1, pero no como lo ha querido enseñar el Concilio Pentecostal MI o el Concilio de los Discípulos de Cristo o los diferentes concilios que hay. Esta es una unidad espiritual y Cristo presentó el modelo de esa unidad cuando está orando y le dijo, Padre, que ellos sean 1, como tú y yo somos 1. Yo en ti, tú en mí y ellos en mí. ¿Y por qué hoy se pasa tanto trabajo? Se pasan inventando cosas para traer gente a las reuniones. Y no hay almas que se conviertan, porque Cristo dejó la clave en esa oración. Que ellos sean 1 para que el mundo crea que tú me enviaste. Quiere decir que en el terreno de la división, el que opere en ese terreno está siendo piedra de tropiezo para que se cumpla lo que se estaba cumpliendo. Y está narrado en el libro de los Hechos, que dice que Dios añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Hoy se está haciendo mucho invento humano para atraer a los jóvenes, para atraer a más gente a congregarse. Porque como se están enseñando enseñanzas que no tienen que ver nada con el marco de enseñanza del nuevo pacto, donde se congregan, se cantan 3 o 4 o 5 o 6 alabanzas, 10 lentas, 3 lentas, 5 corridas. ¿Y qué viene después? Antes de la predicación se cita lo de la viuda que dio todo lo que tenía. Hermano, ha llegado el momento de la ofrenda. Vamos a orar. Y después que se recoge la ofrenda, entonces viene la predicación. La palabra de Dios para lo último. Entonces aquí tenemos que Dios nos está dando, nos está alumbrando, nos está indicando lo que no es. Entonces yo estoy ante la disyuntiva. O sigo lo que estaba practicando, o quiero hacer la voluntad de Dios. Entonces tiene que haber un abandono de lo que no es. Eso es conversión. Si usted me pregunta a mí por qué yo dejé de cantar en el conjunto que estaba cantando y tuve 4 años, podemos sacar tiempo y explicarle. Pero ¿cuándo era que las invitaciones para nosotros ir a diferentes congregaciones, cuándo era que abundaban más las invitaciones? En el mes de diciembre. De hecho, escuche esto, habían pastores que cuando íbamos a cantar en el mes de diciembre, el 23 o el 24, ese pastor quería que para las navidades del otro año, que lo pusiéramos en la agenda,
para que no nos olvidáramos que ya estábamos comprometidos a ir a cantar ahí. Y cuando yo fui recibiendo enseñanzas de otros que me llevan por mucho la delantera y seguí buscando, un día le dije a los hermanos, hasta aquí llegué, no canto más. Hay que abandonar lo que no es, punto. Coger lo que es. Yo no puedo decir que la Navidad es una fiesta pagana, cuando entonces yo estoy cantando y respaldando a aquellos que celebran ese día. Recuerden que ese día era el solsticio que celebraba Roma, porque en ese día era que había nacido el Dios Sol. Roma lo cogió y lo cristianizó. Dijo, no, ahora no fue el Dios Sol, ahora nació Cristo en esa fecha, donde no entienden y son brutos, porque son brutos. Que si Cristo nació en Belén de Judea, es imposible que Cristo naciera en diciembre porque ahí cae nieve. Y en esa fecha los pastores tienen las ovejas en sus rediles porque no pueden pastarlas, porque no las pueden sacar al frío. ¿Y dónde fue que los ángeles le hablaron a los pastores? ¿Dentro de una casa o estaban pastando las ovejas? ¿Cómo usar la lógica? Santa Claus, pero los Reyes Magos. Melchor, Gaspar y Baltasar. Eran tres. Otro embuste, porque eso era una caravana que venía del Medio Oriente. Era lejísimo, le cogía meses para llegar a Belén y no podía venir 2 personas o 3 solas, porque en el camino los estaban esperando los salteadores y cogían peligro. Y cuando salían a esa distancia era en caravana. Eran muchos para protegerse los unos a los otros. Pero ¿por qué Roma cogió que eran 3? Porque oro, incienso y mirra. 3 regalos. Pero no dicen que fue una caravana que vinieron del Oriente. Y ahí le pusieron el nombre de los 3 Reyes Magos. Y como le trajeron esos 3 regalos a Cristo, pues ahora el día de los Reyes hay que regalarle a los niños y qué sé yo qué. Ponle una cajita con pasto. Y el oro, ¿de qué habla el oro? De que ellos venían a adorar al verdadero rey. Habla de realeza. El incienso, ¿de qué habla? Eso era un perfume. Era un perfume que se le echaba a los cadáveres. Por eso es que María Magdalena enjugó con el pote de alabastro que tenía. ¿Usted sabe por qué lo rompió? Ese perfume que tenía esta mujer era caro. Y Judas dijo que se podía vender en 300 denarios. Un denario era el sueldo diario de un obrero. 300 denarios quiere decir que era la labor de un año, casi de un año, costaba ese perfume. Y ese perfume lo tenía esta mujer, pero el cuello del envase que tenía esa mujer no era un cuello cortito, porque si lo abría y se destapaba y se le viraba, se perdía. Era un cuello largo que usted le quitaba el tapón y lo viraba, y para que saliera una gotita, usted tenía que hacerle así. Y como ella no quiso derramar gotita a gotita lo que ella tenía, como era para Cristo, lo rompió. Y ese envase de esta mujer tipifica nuestro cuerpo. Y nosotros tenemos que ser quebrantados. Vamos a hablar otro día de esto. Somos vasijas de barro. Hay un tesoro dentro de nosotros. Pero esta vasija tiene que ser quebrada, quebrantada, para que lo que esté dentro salga.
y contagiar a otros. La paz de Dios es con todos. Aquellos que han visto y están viendo este video y me van a escuchar, si usted cree que yo estoy dejando el blanco, pues aplíquese lo que dice Pablo a los Gálatas. Cuando dice, si ustedes han visto a un hermano que se ha extraviado de la verdad, ustedes que son más espirituales, restaurar al tal con espíritu de mansedumbre. Así que yo estoy a la disposición de los que crean que yo me estoy saliendo del marco de enseñanza bíblico, que me llamen al 787-596-2646, nos sentamos a hablar y si usted logra sacarme del error, yo le voy a dar un abrazo y darle gracias a Dios. Ahora tiene que venir con la Biblia. Yo voy a tener la mía. La paz de Dios es con todo. Y esto yo lo digo cuidándome de no enaltecerme. Aquí tenemos que ser valientes. Amén. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de fortaleza y dominio propio. Apocalipsis 21 dice que los cobardes y los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. ¿Somos pregoneros de la verdad, viviendo la verdad, o no lo somos? La paz de Dios es con todos. Amén.